Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a su curso de la materia y sus interacciones. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestra primera unidad que habla sobre la materia. ¿Sale? En este curso vamos a aprender sobre la materia, transformaciones físicas, transformaciones químicas y algo sobre lo que son los sistemas, tanto sistemas químicos como físicos y biológicos. Entonces, bueno, empecemos directo con esto. El primero mencionar lo que es la materia. ¿Sale? La materia va a ser todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿sale? Todo aquello que vemos, todo aquello que podemos sentir y que además tiene una masa, es decir, que tiene sustancias que lo forman. Estas sustancias están formadas por átomos y los átomos cuando reaccionan y se combinan dan origen a lo que son las moléculas. Estos átomos surgen desde lo que son los orígenes del universo, en algo que conocemos como el Big Bang o la gran explosión, en el cual hablamos de un evento astronómico en el cual toda la materia se encontraba concentrada en una pequeña porción del espacio y al haber tanta energía concentrada hubo una explosión que hizo que se liberara toda esta energía, que los átomos que se contenían y las sustancias que estaban ahí explotaran y formaran nuevas sustancias o nuevos átomos, y estos por la fuerza con la que explotó se movieron hacia lo largo de todo el universo y empezaron a formar todo lo que hoy en día conocemos, galaxias, sistemas solares, planetas y todo aquello que podemos ver también, todo aquello que es parte de nuestra materia. Esta materia formada por átomos, estos átomos como tal, pues se reconoce que están formados por tres grandes grupos de partículas, que son los neutrones, los electrones y los protones. Estas partículas subatómicas dan origen a lo que se conocen como los modelos atómicos, que es tratar de entender cómo está formada la materia a nivel más básico. Por lo que se teoriza la presencia de algo que se conoce como átomo, y el átomo es aquello que forma toda la materia. Estos átomos empezaron a tratar de entender cómo era que se formaban y se hicieron diferentes representaciones. Entre estas representaciones tenemos al modelo de Dalton, por ejemplo, que nos habla de que el átomo era solamente una partícula indivisible que contenía a una sustancia, básicamente como una esfera sólida. Pero pues sabemos que no todo es sólido, por lo tanto esta definición no es la más apta. Por lo que posteriormente viene el modelo de Thomson, que nos habla sobre un pudín. Sale básicamente como un pastel que tiene pasas, y estas pasas son las partículas insertadas en otras partículas. Posteriormente viene el modelo de Rutherford, que nos habla de que tiene un núcleo central. Este núcleo central lo vamos a encontrar aquí y alrededor de ese núcleo giran los electrones. Son como órbitas que contienen a los electrones como si fueran los planetas alrededor del Sol. Posteriormente viene Niels Bohr, que él nos habla ya, no, que este modelo no satisface la definición por completo porque no explica a todas las sustancias. Por lo que él propone que en realidad así hay un núcleo, pero que este núcleo contiene algunas partículas como son los protones y los neutrones, y que alrededor de este núcleo giran los electrones, pero no en órbitas circulares, sino en órbitas que son elípticas. Y Sommerfeld después refina un poquito más este modelo y nos dice que sí, pero que además cada una de estas órbitas, que son elipsoidales, tienen diferentes cantidades de átomos. Por lo tanto, nos habla de diferentes niveles de energía. Y estos elementos son clasificados posteriormente por Mendeleev en algo que conocemos como la tabla periódica de los elementos. Esta tabla periódica de los elementos químicos clasifica a los elementos en grupos y periodos. Los grupos de forma vertical, ¿sale? Y por lo tanto tenemos 18 columnas que forman grupos, y los periodos que son de forma horizontal. Ya en este caso hablamos de, en este caso, 2, 4, 6, 7 niveles. ¿Sale? También es importante mencionar que estos se organizan con base en el número atómico y el peso molecular. Por lo tanto, conforme más vamos creciendo hacia la derecha y hacia abajo, el peso molecular de los átomos es mayor y la cantidad de protones que van a tener es mayor también. En grandes rasgos los podemos clasificar como metales, no metales y metaloides, que son como los que quedan en medio de los dos, que tienen características metálicas, pero no son totalmente metálicos. Pero también podemos ver diferentes grupos, entre ellos a los no metales como el hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Tenemos a los gases nobles, como es el caso del helio, el neón, ¿sale? Y el argón, entre otros más. Tenemos dentro de los metales, por ejemplo, los metales alcalinos como el litio. Seguramente hemos escuchado de las pilas alcalinas que están formadas de litio. Tenemos a los alcalinoterrios como el magnesio, como el calcio, a todo el grupo de los metales de transición, muy comúnmente conocidos como metales pesados también,
cuando hablamos de salud, por ejemplo. ¿Sale? Y tenemos a algunos otros como los lantánidos y los actínidos, que son metales que son ya con unas características más especiales como radioactividad, entre algunas otras cosas más. La materia también va a tener unas ciertas propiedades, en este caso las físicas y las químicas, que las físicas son aquellas que se pueden medir, sale o que se pueden determinar y observar sin que la sustancia se altere. Por ejemplo, yo puedo tomar una cierta cantidad de un objeto y la puedo pesar o puedo medir el volumen que éste tiene y la materia no se va a alterar. Puedo tomar una fruta para saber cuánto pesa y la fruta no se altera. Pero si yo a esta fruta le hago una transformación, por ejemplo, la cocino, ya estoy hablando de una modificación o una propiedad química. Por ejemplo, si yo tomo madera y la quemo, hago una combustión, aquí ya hay una transformación, por lo tanto la sustancia cambia y ya no es una propiedad física, sino es una propiedad química. De aquí que puedo tener una propiedad que se denomina como combustibilidad o inflamabilidad. También mencionar que la materia la puedo clasificar de acuerdo a dos criterios. En este caso, por ejemplo, puedo tener las sustancias puras, que aquí ya las puedo subdividir después en elementos y compuestos, que los elementos son aquellas sustancias que tienen el más grado de pureza y no las puedo purificar más. Aquí hablo, por ejemplo, de los elementos químicos, el oro, la plata, el carbono, el hidrógeno, pero cuando ya estos elementos reaccionan entre sí, me forman lo que son compuestos. Entonces ya no estoy hablando de átomos, sino estoy hablando de moléculas. Moléculas como por ejemplo el agua, y este agua que se puede encontrar en diferentes propiedades también, pero ya tenemos una molécula. En el caso del agua, por ejemplo, formada por hidrógeno y oxígeno. Ya no es solamente hidrógeno o solamente oxígeno. Además, también puedo clasificarlas de acuerdo a cuántos componentes contienen, ¿sale? Que son en este caso las mezclas. Cuando yo ya no hablo de que solamente tengo una molécula, sino varias moléculas juntas, entonces hablamos de una mezcla. Esta mezcla puede ser homogénea o puede ser heterogénea. Las mezclas homogéneas son aquellas en las cuales yo no puedo distinguir los componentes que los forman. Por ejemplo, una mezcla de azúcar con agua. Si yo tomo agua y le pongo azúcar y la agito bien, no puedo distinguir dónde quedó el azúcar. O si le pongo sal, no puedo saber dónde está la sal. Solamente sé que ahí están los dos. Si hablamos de mezclas heterogéneas, por otra parte, ya estamos hablando de aquellas en las cuales puedo distinguir los componentes. Aquí es donde yo puedo decir agua y aceite. Si los mezclo, como no se van a juntar y se van a separar, hablo de una mezcla heterogénea. Pero también los puedo clasificar de acuerdo a la composición. Por de aquí que podemos hablar de materia orgánica, que es aquella que contiene carbono en su composición y es propia de los seres vivos. Y la inorgánica, que como tal no tiene carbono y por lo tanto no viene de los seres vivos. Puedo hablar de metales como el magnesio, como el hierro, como el potasio, ¿sale? Pero todo aquello que no tiene carbono, entonces es una materia que es inorgánica. Además, también los compuestos se tienen que mantener unidos entre sí a través de lo que se conocen como enlaces químicos. Los enlaces químicos son las fuerzas que atraen a un átomo con otro, y estos se clasifican en tres grandes grupos, que son los iónicos, en los cuales un átomo le regala electrones a otro átomo y llegan a una estabilidad en conjunto. Los covalentes, en los cuales no se regalan electrones, pero sí se comparten estos electrones y se estabilizan. Y los metálicos, en los cuales solamente hablamos de atracción entre metales, no son entre diferentes compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos al cobre. El cobre tiene electrones libres, pero estos electrones se mantienen alrededor de todos los átomos del cobre para poder hacer una estabilidad también que lleva a que se unan muy fuertemente unos con otros, lo que caracteriza justamente a los metales. Una sustancia que se mantiene sólida en muchas de las ocasiones, tenemos excepciones como el mercurio que puede ser líquido, pero se mantienen unidos entre sí y son difíciles de separar. Además, también la materia puede encontrarse en diferentes estados. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, al estado sólido. Lo que lo caracteriza es la forma fija en que se mantiene. También hablar que a nivel molecular, los átomos de un sólido están muy organizados entre sí, lo que hacen que no cambie su forma a menos que se le aplique una fuerza y le cambiemos esta, pero sigue siendo un sólido al final de cuentas. Cuando estas pasan a un estado líquido, van a tener una forma variable. Normalmente decimos que tienen la forma del recipiente que los va a contener. Y las moléculas ya están un poco más dispersas, lo que caracteriza un líquido, algo que no está fijo, sino que está en constante movimiento.
Posteriormente podemos hablar de los gases, en los cuales tampoco hablamos de una forma definida y de que pueden contener o pueden tener la forma del recipiente que los contiene, pero que es un poco difícil de mantenerlos como tal guardados por esta característica que van a tener. También en este caso, las partículas o las moléculas que componen a los gases se separan mucho debido a que tienen mucha energía y tienden a moverse demasiado. Por ejemplo, aquí hablamos en el caso de una nube o cualquier gas del cual podamos hacer referencia. Y finalmente tenemos al cuarto estado de la materia, que es el plasma. En este caso es el gas, pero está ionizado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el gas adquiere carga eléctrica. Eso significa que esté ionizado o son átomos con carga eléctrica. ¿Por qué? Porque se les aplica una energía muy fuerte. Puede ser demasiado calor, puede ser una temperatura muy alta, puede ser una corriente eléctrica, puede ser una radiación, lo que hace que estas moléculas adquieran carga y sean altamente energéticas. Aquí es donde hablamos justamente del fuego. Cuando yo estoy quemando algo, por ejemplo, si prendemos la estufa, vemos el fuego que parece como si fuera un líquido, pero en realidad dice la teoría que es como un gas líquido. Sale solamente lo que estoy viendo es la manifestación de mucha energía en este caso, pero que se puede liberar en el momento que yo deje de darle esta fuente de energía. Cuando hablamos particularmente de el agua, esta va a tener ciertas propiedades. La primera de ellas es que es la única sustancia en la Tierra que se encuentra de forma natural en los tres estados y cambia a lo largo de su ciclo. Podemos tener hielo, podemos tener agua líquida o podemos tener vapor de agua. Además, también sabemos que es un líquido, es una sustancia que es inodora, incolora e insípida. En la naturaleza la podemos encontrar así siempre y cuando hablemos de agua pura, que tiene un punto de congelación de 0 °C, que es el punto en el cual pasa de ser líquido a un sólido completamente, y el punto de ebullición a los 100 °C, que es cuando pasamos de ser agua líquida a ser un gas. Esto al menos a nivel del mar, porque en otras partes, dependiendo de la altura, puede cambiar un poco. El hielo también es menos denso que el agua. Cuando está en forma sólida, este puede flotar, eso significa que sea menos denso, por lo tanto tiende a subir y tiene un alto índice de calor específico, lo que significa que para que yo pueda cambiar el agua de un estado hacia el otro, tengo que someterlo a una alta cantidad de energía. En este caso, un calor, por ejemplo, de 100 °C, o para poderlo cambiar de líquido a sólido, tengo que quitarle demasiada energía. En este caso, llevarlo a 0 grados. También tiene una alta tensión superficial, lo que significa que las moléculas tienden entre ellas como a atraerse. Por lo tanto, se vuelve como si fuera un líquido viscoso y esto lo podemos sentir cuando la tocamos. De esta propiedad se aprovechan algunos artrópodos, como es el caso de los mosquitos, para poder separar sobre el agua sin que se vayan a hundir. Y también es un solvente universal. Esto significa que lo vamos a utilizar para disolver a muchas sustancias. Sin embargo, no todo se puede disolver. Hablemos, por ejemplo, del caso del aceite, que no se va a mezclar. Y finalmente mencionar que el agua tiene algo que se conoce como ciclo hidrológico y son los cambios que va a tener a lo largo del tiempo. Tenemos de entrada el agua líquida y si a esta agua líquida le aplicamos una alta energía, por ejemplo en forma de calor, por ejemplo radiación del sol, esta agua tiende a tomar energía y las moléculas a separarse entre ellas, lo que hace que entonces se evaporen. Pero cuando el agua entonces empieza a evaporarse y sube, llega un momento en el cual ya no tiene tanto calor. Esto hace que las moléculas se junten entre ellas y se condensan en lo que conocemos como las nubes, que es vapor de agua todavía. Pero cuando reducimos aún más la temperatura, esta agua empieza nuevamente a caer porque se hace líquida, ya no tiene la capacidad de estar en el medio ambiente suspendida y cae otra vez hacia la tierra. Por lo tanto, tenemos la precipitación. Esta agua que se precipita puede formar ríos y moverse a través del terreno, lo que conocemos como una escorrentia, pero también puede entrar a través de la tierra y puede hacer una infiltración. A partir entonces de lo que revisamos en este video y a partir de las lecturas que se les invita en su plataforma a realizar, los invito también a contestar las actividades que corresponden a la primera semana de su curso. La primera de ellas es esta, que es la actividad 2. La van a encontrar también en la plataforma, la cual les pide que busquen o que hagan una investigación en fuentes confiables como libros, como fuentes confiables en Internet, sobre lo que son las partículas subatómicas, ¿vale? Que entonces que hablan de sus características, de su clasificación. La siguiente actividad es la actividad número 3,
En este caso también les pide que hagan una investigación y elaboren un cuadro sinóptico sobre los modelos subatómicos. En este caso que hablamos, por ejemplo, del modelo de Dalton, etcétera, y hagan un cuadro sinóptico. También van a encontrar un video en el cual les explica cómo pueden hacer un cuadro sinóptico en algunas herramientas de internet. La actividad 4, que si bien aquí dice que es en pareja, se invita a que contesten de forma individual. En este caso, unas definiciones. También pueden buscar información a partir de las lecturas, a partir del video o a partir de diferentes fuentes de internet. La siguiente actividad también se menciona que sea en equipo. También va a ser una actividad que van a realizar de forma individual. Y en este caso van a definir algunos conceptos, algunas clasificaciones también van a ser con base en lo que es la clasificación de la materia y un cuadro comparativo. La actividad 9, que también menciona que se haga en parejas, pero la harán de forma individual, en el cual van a contestar una serie de preguntas teóricas con base en las lecturas que van a realizar. Por lo tanto, pueden tomar la información de su libro o de alguna otra fuente. Y finalmente, un proyecto integrador. Este proyecto integrador habla sobre el agua. Van a hacer una investigación bibliográfica sobre lo que es el agua y diferentes características de estas y van a desarrollar un documento. Este documento tiene como tal una extensión aproximada de 3 páginas. Hay un formato de Word, el cual deberán descargar, deberán llenar con sus datos y vaciar la información que buscaron y subirla para que se puedan calificar, de modo que se calificarán las actividades y el proyecto integrador. En este caso, el proyecto integrador viene una parte introductoria en la cual pueden hablar sobre lo que es el agua o sobre la importancia de la misma. En el desarrollo del trabajo, lo que van a hablar es cuál es el origen del agua, en este caso las teorías que se creen, que cosmológicamente cómo se produjo el agua, y en el caso de la Tierra, cómo es que se formó, las propiedades físicas y químicas, cuáles son estas y cuál es la definición de las mismas, por ejemplo, qué es el punto de ebullición, qué es la densidad del agua, qué es la tensión superficial y algunas otras que encontrarán. Posteriormente, los estados de agregación que tienen que ver con el agua, sólido, líquido, gas y los cambios asociados que tienen que ver con esto que explicamos justamente del ciclo hidrológico. Y los cambios, en este caso, de líquido a sólido, que sería la congelación, de sólido a líquido, que sería la fusión, o de líquido hacia vapor, que sería la ebullición. Y finalmente, que dejan sus conclusiones sobre cuál es la importancia del agua y las aplicaciones a la vida diaria y a la ciencia. Y finalmente, de dónde obtuvieron la información, las referencias bibliográficas. Entonces, a partir de esta información, los invito a trabajar y cualquier duda que puedan tener, háganla llegar a través de comentarios en las mismas asignaciones.